Hoy en Tiempo con el Psicólogo vamos a hablar de exámenes, del estrés ante periodos de exámenes como por ejemplo el que están viviendo cientos de jóvenes de cara a la selectividad en estos días, aunque también otros tantos pruebas y demás que sabemos que se están desarrollando también a las puertas del verano, en esta recta final del curso escolar. Para hablar de este tema de la ansiedad ante los exámenes, hablamos con el psicólogo de cabecera aquí en la cadena SER, desde el Gabinete de Psicología y Logopedia Albanta de Linares, Nicolás Garrido. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, hablamos de la ansiedad, de ese estrés que se genera en muchos casos frente a una prueba, a un examen. ¿Qué es ante ello? ¿Qué es lo primero de todo? Bien, la ansiedad es una emoción natural presente en todo lo humano que resulta muy adaptativa, pues nos pone en alerta ante una posible amenaza. Cuando la ansiedad se manifiesta en niveles moderados, facilita el rendimiento, incrementa la motivación. Sin embargo, a veces se vive como una experiencia desagradable, que en este caso sería una emoción negativa, especialmente cuando alcanza una elevada intensidad que se refleja en fuertes cambios somáticos, algunos de los cuales son percibidos por el individuo. Además de esta reacción, cuando es muy intensa, puede provocar una pérdida del control sobre nuestra conducta normal. En este caso, la ansiedad ante los exámenes es una reacción de tipo emocional de carácter negativo que se genera ante la expectativa creada por la inminencia o presencia de un examen y que muchos estudiantes la perciben como una amenaza para la persona. En general, los exámenes son situaciones estresantes que son percibidos por muchos estudiantes en función de apreciaciones subjetivas como amenazantes y en consecuencia productoras de ansiedad. No todos los estudiantes sienten miedo ante los exámenes por las consecuencias que se derivan de un mal resultado y en consecuencia viven estos momentos con la preocupación de mantener la responsabilidad de hacerlo bien, pero sin ese grado de sufrimiento y ansiedad que cuando se dan en niveles muy elevados puede interferir en la salud de los alumnos. ¿Y por qué se produce? ¿Cuáles son los motivos? Bien, hay muchas razones que pueden explicar el por qué se produce. A veces se debe a una experiencia anterior que ha tenido un bloqueo o por las razones que sea no se ha podido recordar lo que se creía que se sabía y esto lleva al sujeto a pensar que la próxima ocasión puede suceder lo mismo. En otras ocasiones la situación anterior no tiene por qué ser el resultado de un proceso condicionado en el que se ha aprendido erróneamente a asociar estímulos en un principio neutros con los acontecimientos vividos como traumáticos y por tanto amenazantes. También se puede desarrollar ansiedad no solo a través de la experiencia o información directa de acontecimientos traumáticos, sino a través del aprendizaje observacional de las personas significativas del entorno. Otras veces la ansiedad viene provocada por la inseguridad que provoca el saber que la preparación no ha sido adecuada y en otras ocasiones la ansiedad se produce por las consecuencias que se derivan de no obtener una buena calificación, bien por la necesidad personal, bien por la presión que ejercen los demás sobre nosotros, familiares, amigos, y existe también otra razón que es el estado emocional negativo unido a estilos de vida en épocas de exámenes que adoptan algunos estudiantes, como pocas horas de descanso, alto consumo de café, tabaco, sustancias excitantes, que contribuyen a que los sujetos pues se sientan con menos percepción de sus posibilidades de autocontrol, de sus síntomas y de sus conductas. ¿Y cuáles podríamos decir que son las manifestaciones ante esta ansiedad? Las manifestaciones de la ansiedad que pueden dar, se pueden dar en tres niveles. Por un lado estaría a nivel fisiológico, a nivel motor y a nivel psicológico. Las manifestaciones fisiológicas serían, por una parte, dificultad para respirar o sensación de ahogo, palpitaciones o ritmo de cardíaco elevado, sudoración de manos, resequedad de boca, mareo, sensación de inestabilidad, náusea, diarrea u otros trastornos abdominales, sofocos, micción frecuente y dificultades para tragar o sensación de tener un nudo en la garganta. Por otra parte, lo que serían las manifestaciones motoras serían perturbaciones de la conducta motora verbal, tales como temblor en la voz, repeticiones, tartamudeo, quedarse en blanco, los tics, temblores, evitación de situaciones temidas, fumar o comer o beber en exceso, intranquilidad motora,
deambular, lloros sin causa aparente o quedarse paralizado. Y por último tendríamos las manifestaciones cognitivas, que en este caso serían preocupación excesiva reflejada en pensamientos e imágenes negativas sobre la situación, percepción de la situación como incontrolable por su parte, evaluación negativa de los estímulos, imaginación de la ejecución en respuestas de evitación, preocupación excesiva e irrealista sobre sus síntomas físicos y los de las personas que le rodean, temor, dificultad para decidir, pensamientos negativos sobre uno mismo, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades y dificultades para pensar, estudiar o concentrarse. La verdad es que vemos que puede suponer todo un problema para el estudiante, para la persona que se enfrenta a ese examen y cuáles son las consecuencias o cuáles podrían ser. Bien, en diferentes estudios y experimentos que se han hecho, se han estado estudiando el influjo de ejercicio por la ansiedad en los procesos de memorización, evocación y rendimiento intelectual. Por un lado, tendríamos que el rendimiento intelectual, en cuanto a la ansiedad, facilita el rendimiento en tareas fáciles y lo empeora en tareas que son difíciles. La atención, la memorización y el recuerdo, en este sentido, la ansiedad ejerce un efecto interferente que disminuye tanto la capacidad de prestar atención como la de procesar información. Por esta razón, la ansiedad dificulta la memorización y deteriora el recuerdo. En general, podemos afirmar que altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje, ya que disminuyen la atención, la concentración y la retención, dificultando el recuerdo y, por tanto, el rendimiento en el examen. Bueno, pues esas son las consecuencias y ahora Nicolás nos va a ofrecer también los consejos, la forma más práctica para sobrellevar lo que hacemos ante esta situación. Bien, para afrontar un examen hay que trabajar 4 frentes. Por un lado tendríamos adoptar unos hábitos de vida saludables, sobre todo en la época de exámenes, tener una técnica eficaz de estudio, tener la motivación suficiente y realizar una preparación mental, bien sea respiración o relajación. En este sentido, para controlar lo que sería esa ansiedad, habría que preparar bien el examen. Si se ha estudiado, es más fácil enfrentarse a dichos exámenes y estar relajado. Cambiar el modo de pensar sobre el examen, despreocuparse, en este caso, por el resultado, sino más bien por el proceso. Relajarse, tanto en cuanto en el estudio, en el momento de hacer el examen, tienes que aprender alguna técnica de relajación o de respiración, y también sería bueno hacer ejercicios de imaginación temática, o sea, pensar en cosas relajantes y en lugares tranquilos o agradables. Por otra parte, también el uso de autoinstrucciones, o sea, frases positivas para el afrontamiento del estrés. Un ejemplo que sería, en lugar de decir no podría hacerlo, cambiarlo por si me tranquilizo, lo podré conseguir. Y luego conseguir un control de estímulos estresantes. Por ejemplo, no hablar con gente que está muy nerviosa antes del examen, ir a un lugar tranquilo, no repasar a fondo el mismo día, que en este caso se acumula fatiga y los temas están insuficientemente comprendidos, por lo que se acumula información desorganizada y se provoca confusión, y olvidarse de las preocupaciones que pueden interferir en el rendimiento durante el examen. Entonces, por tanto, podríamos tener 3 fases que de cara a la preparación de los exámenes. Tendríamos antes del examen, durante y después. Antes del examen, planificar la preparación del examen, utilizar técnicas de estudio, memorizar una vez que se haya comprendido, anotar por escrito la hora, duración y tipo de examen y la fecha, mantener una actitud positiva en el sentido de que yo puedo hacerlo o al menos puedo intentarlo, intentar estar relajado en los días anteriores, especialmente el día inmediatamente anterior del examen. Durante el examen, pues hay que llegar con tiempo, es importante llegar al examen no de forma precipitada, leer detenidamente todas las preguntas detectando la palabra clave, tener una distribución de tiempo adecuada a las características de cada pregunta. Conviene empezar por aquellas preguntas que sabes o que te saben mejor. Antes de empezar con una pregunta preparada hay que hacer un guión de la misma y pensar los aspectos que vas a desarrollar y el orden. Y si estás tan nervioso que te encuentras bloqueado, relajarse, pensar en lo que vas a hacer, y cuando estés menos nervioso comienza con lo más fácil. Por otra parte, después del examen, habría que hacer una serie de cuestiones. Por una parte, revisar el examen una vez que te lo devuelvan corregido. Es importante que se observe qué aspectos ha acertado y qué aspectos hay que modificar. Si en este caso el profesor no lo corrige en clase, debes hacerlo tú en casa, e intentar superar las dificultades antes del próximo examen.
Bueno, pues tomamos nota de todo ello y sobre todo mandamos esa positividad a todos los estudiantes. Mucha suerte en este periodo. Pues Nicolás Garrido, desde la Clínica Gabinete de Psicología y Logopedia Albanta de Linares, muchas gracias. A vosotros.